Vamos a orar. Muy bien, vamos a orar. Nuestro amante Padre Celestial, te damos gracias por tus bendiciones, por esta linda oportunidad, Señor, esta tarde de poder compartir juntos las cosas que tú nos has dejado como advertencia, como señales de tu amor, Señor, y preocupación por cada uno de nosotros, por tu pueblo en general también. Rogamos que tú nos puedas conducir en la presentación de esta tarde para que podamos comprender los abarcantes principios que están aquí incluidos y que podamos así ser guardados por ti y por tu palabra, así como tú prometiste, Señor. Tu palabra sería la que nos guardaría. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, Señor. Muy bien. Los pedidos el pedido que le hice yo después les voy a dejar en el grupo puesto de qué era el pedido para que puedan orar por ese pedido, porque no me acuerdo bien específicamente cuál era la situación. Vamos entonces a retomar lo que era las clases anteriores. No, estamos acá. Ya, acá. El repaso rápido que hicimos la vez anterior, ahora lo hice mucho más resumido para que podamos retomar, porque es bueno y es necesario que vemos el contexto completo presente en todo momento en nuestra mente. Primero, Satanás tenía una obra maestra de seducción. ¿Cuál era? El desarrollo del espiritismo, que lo ha ido haciendo poco a poco. Segundo, Satanás estuvo introduciendo falsas conversiones. Tercero, la fe habría de ser reemplazada por los sentimientos. Lo vimos en una visión de Elena de White. Cuarto, los avivamientos modernos están basados mayormente en las emociones. Quinto, Satanás falsificará el verdadero reavivamiento y la lluvia tardía. Y eso va, en cierta forma, entrelazado con los dos puntos anteriores, con el asunto de reemplazar la fe por los sentimientos y también basarse en las emociones para los avivamientos modernos. Esas dos cosas falsificarían o influirían en la falsificar el verdadero reavivamiento y la lluvia tardía. Satanás dijimos que se iba a anticipar. Sexto, el falso reavivamiento descuida el estudio de la Biblia, y es una importante señal para que podamos distinguir entre el verdadero reavivamiento y el falso. Séptimo, vimos unos videos de ejemplos acerca de cómo este espíritu de euforia que se produce en las reuniones muchas veces es interpretado como una señal de la presencia, de la compañía y de la dirección de Dios. Y, sin embargo, proviene de otro espíritu. Y octavo, vimos que la adoración mundana en la iglesia también tiene una contraparte, que tiene una adoración mundana de lo que ocurrió al pie del monte Sinaí. O sea, eso de allá fue muy similar y fue un ejemplo de lo que está ocurriendo hoy en nuestra iglesia. Vimos los mismos principios involucrados, repasamos ahí Éxodo 32, y en el noveno punto vemos que Dios, de acuerdo a esa misma experiencia, es el que santifica el lugar donde está. Y eso significa que tenemos que tener reverencia en la adoración. Y el Señor le dijo a la mujer samaritana, ni en este monte ni en ese van a adorar al Padre. ¿Ya? Porque él dijo, hoy sabemos que unos dicen que fue en ese monte, pero nosotros decimos que en este monte en el que debemos adorar. Y el Señor, ni en ese ni en este, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Por lo tanto, la verdadera adoración no está circunscrita a un lugar. La verdadera adoración es un principio de vida, es la señal de que nuestra vida ha cambiado de líder, que le pertenece a Cristo y que Él es el que la dirige. Y donde quiera que vayamos y cualquiera sea la cosa que hagamos, la adoración va a estar presente en el sentido de nuestra sumisión a la voluntad de Dios. Y ese es el principio más efectivo para identificar la verdadera adoración. Y el Señor, dimos este texto que yo ahora lo escribí porque es muy importante para que lo tengamos en cuenta, y les dijo en cierta ocasión, están en Mateo, ustedes van a encontrar en este capítulo los 7 ayes que Jesús dio, en cuanto que podríamos traducirlo como las 7 lamentaciones, o ¿cómo se llama? El infortunio del pueblo, de su pueblo, que Jesús estaba diciendo, desafortunados de ustedes, ¿qué? O qué malo que ustedes tal cosa, o yo lo lamento por ustedes, que sería mejor. Porque en este dice, ay de vosotros, o lo lamento por ustedes, guías ciegos, que decís,
Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? ¿Ya? Miren, retrocediendo un poquitito. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque cuando decimos que Dios santifica el lugar donde está, y dimos el ejemplo de un lugar público y del lugar privado. El lugar público en el monte Sinaí, como la gente al pie del monte donde mismo se habían dado las tablas de la ley, o sea, las tablas, perdón, Dios había proclamado su ley, a donde había subido Moisés para recibir las tablas, ahí mismo, al pie del monte, mientras esperaban a Moisés, ellos cayeron en la idolatría y adoraron a Dios en un becerro de oro que lo iba supuestamente a personificar, y ese día que Aarón lo consagró para adorar a Dios en la figura de ese becerro. Entonces, hay personas, porque eso lo ejemplificamos con nuestra falsa adoración a veces, como hacemos nosotros, por ejemplo, en los ejemplos que dimos en los videos, en un campo, o en un congreso, en otros lugares donde hay una convocación multitudinaria de personas. Entonces, la excusa que muchas veces se da es, pero es que es al aire libre. Y dijimos que no tiene que ver el lugar. Es la misma actitud de los judíos que decían, no, es que el templo, jurar por el templo no es nada, pero es que el oro del templo es lo que vale. O sea, quieren poner la connotación humana a lo que Dios considera adoración. Para Dios, la adoración no es tampoco, o no es importante, digamos, porque el templo está bañado de oro. Puede ser un templo chiquitito que los hermanos levantaron con 4 tablas ahí, pero Dios está santificando ese lugar, por chiquitito y humilde que sea, con su presencia. Y su presencia en ese lugar es la importante. Y porque su presencia está allí, ese lugar pasa a ser santo, aunque sea muy insignificante en relación de una tremenda construcción de templo. Igual aquí, aunque sea al aire libre, el hecho de que ellos estén delante de Dios con reverencia, sabiendo que invocaron su nombre y que están en su presencia, Dios santifica esa reunión con su presencia. Y necesariamente de que haya un lugar, porque el lugar, o sea, un lugar, digamos, creado por manos humanas, porque la misma naturaleza la creó Dios, y es el templo que Dios puede prestarnos para poder reunirnos. ¿Se fijan ustedes? Y es mucho más hermoso que un templo porque es hecho con la misma mano de Dios. Claro, tiene su inconveniente para la adoración, sí, estamos de acuerdo en todo eso, pero estoy yendo al punto de los conceptos de qué es importante y qué no es importante. Lo importante es lo que hay en nuestro corazón y lo importante es dónde está Dios presente. Y Dios está presente santificando el lugar donde estemos dependiendo de los que están allí y si su espíritu es el correcto. Ahora, cuando nosotros oramos acá y decimos en el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, muchas veces no sabemos lo que estamos diciendo. No estamos simplemente dándole honra a un nombre. Estamos diciendo que ese nombre, que ya es santo, sea santificado por nosotros. Quiere decir que cuando nosotros llevamos ese nombre, nos llamamos cristianos, ¿no es cierto? Hijos de Dios. Cuando llevamos ese nombre, debemos hacerlo santo en nuestras vidas, por medio de la ilustración de nuestras propias vidas, del poder que nos ha hecho santos. Así que cuando nosotros decimos santificado, sea tu nombre, estamos dando testimonio de que hemos consagrado nuestras vidas sin reservas a Dios. Esa es verdadera santificación, no tener reservas para Dios. Y eso es verdaderamente santificar el nombre de Dios, y Dios santifica su propio nombre, y Dios santifica el lugar donde está, y Dios nos santifica a nosotros. Ahora, 10. Dios hizo quebrar las tablas de los 10 mandamientos en señal del quebrantamiento del pacto por parte del pueblo. El hecho de que ellos hayan hecho ese becerro de oro, y aunque ellos pensaban que Dios iba a pasar por alto, porque en el becerro vamos a representar a Dios, Aarón les dijo, hagamos mañana, ¿se acuerdan del versículo 5, creo que era de Éxodo 32? Mañana vamos a proclamar fiesta para Jehová, no importa lo que nosotros digamos, aunque nosotros digamos que eso lo hacemos para Dios, Dios es el que decide si lo recibe o no. Y Él es el que dictamina si eso realmente fue hecho para Dios, o para Él, mejor dicho, o no. Porque Él conoce los corazones, las intenciones de los corazones. Y por eso Dios y Moisés, por mandato de Dios, hizo quebrar las tablas.
como un quebrantamiento, una señal de que ellos habían quebrantado el pacto que habían hecho con Dios, independientemente de cuáles parecieran ser sus buenas intenciones. Ahora, dice acá esta cita: como el antiguo Israel, la iglesia ha deshonrado a su Dios, apartándose de la luz, descuidando sus deberes y abusando del alto y exaltado privilegio de ser de un carácter peculiar y santo. Sus miembros han violado el pacto por el que prometieron vivir por Dios y solo por Él. Se han unido con los egoístas y amadores del mundo. Han fomentado el orgullo, el amor por el placer y el pecado. Y ahora vamos a repasar. Miren, primero nos está comparando con el antiguo Israel. Así que la comparación que nosotros hicimos está de acuerdo perfectamente con la palabra de Dios, porque Dios mismo nos compara con el antiguo Israel. ¿En qué nos compara? Lamentablemente aquí, en nada bueno. Dice que nosotros, al igual que el antiguo Israel, nos hemos apartado de la luz. Primera cosa. O sea, de la revelación. O sea, nosotros no hemos considerado todo el consejo de Dios cuando nosotros vamos a realizar una actividad o vamos a tomar una decisión. Nos hemos apartado de la luz, la hemos mirado en menos, la hemos dejado aparte, no la hemos consultado. Hemos descuidado nuestros deberes como consecuencia de lo mismo, porque cuando la luz está ahí presente, es imposible que no veamos cuáles son nuestros deberes, pero como la descuidamos, descuidamos nuestros deberes. Y abusamos también del alto y exaltado privilegio de ser de un carácter peculiar y santo. O sea, ser santos es un privilegio que Dios nos concede, no lo conseguimos por nosotros mismos. Es Dios quien nos santifica cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón y la puerta de nuestra vida. Pero nosotros abusamos de ese privilegio y nos llamamos hijos de Dios y abusamos de su misericordia y pedimos clemencia y Dios muchas veces las da, concede todas esas cosas que le pedimos, pero nosotros estamos abusando de eso porque no estamos prestando atención, nos estamos apartando y estamos descuidando nuestros deberes y la luz que nos ha sido dada. Ahora dice que nosotros hemos violado el pacto. Esto sí que es complicado, hermano. ¿Por qué? Porque Dios solamente se va a llevar al cielo a las personas que están en una relación de pacto con Él. Y la razón por la cual estamos destituidos del Espíritu Santo, que yo les mencioné y les leí la cita en algún minuto, es porque nosotros hemos violado el pacto. ¿Y cuál es el pacto? La ley de Dios que tenía que ser escrita en la tabla de nuestro corazón. Ahora, sus miembros han violado el pacto por el que prometieron vivir por Dios y solo por Él. En eso consiste el pacto, vivir por Dios, o sea, por el poder de Dios, porque nosotros solos no podemos ser santos, vivir por el poder de Dios y solo por Él, no añadir ninguna cosa, ni añadirle ni quitarle, completamente por Dios. Se han unido con los egoístas y amadores del mundo. Para Dios es muy ofensivo y es idolatría cuando nosotros compartimos nuestro corazón, el trono de nuestro corazón, con los egoístas y amadores del mundo. Cuando nosotros entramos en una relación de amistad con aquello que le ofende y con aquellos que le ofenden. Y está hablando de gente que es egoísta, vive para sí, y aman lo que hay en el mundo. Y el apóstol Juan fue muy claro de decir: hijitos, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no procede del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, cuando nosotros ponemos atención a las cosas del mundo y nos unimos a los que son del mundo, sea que estén en la iglesia o fuera de ella, ojo con eso, porque hay gente del mundo dentro de la iglesia. Así es que ojo con quién nos unimos. Cuando hacemos eso, dice acá, han fomentado el orgullo, el amor por el placer. El orgullo, y en muchas citas está hablando de cuando queremos sobresalir, cuando no queremos que se apague nuestra reputación en nada, no queremos reconocer que tenemos errores, no queremos reconocer que somos inferiores, no queremos reconocer que somos imperfectos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice, considerando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Sin embargo, el pueblo de Dios quiere siempre llevar la cabecera en cuanto a preeminencia.
Y Dios es el que tiene que dar la preeminencia, no nosotros. ¿Saben la parábola que Jesús les dijo? No parábola, en un consejo, directo. Fue a una casa donde lo habían invitado en honor a él a una comida, y los observa un rato y cuando se sienta a la mesa dice algo muy inusual para un invitado a una comida en honor de él. Y le dice, miren, cuando ustedes vayan a una fiesta, no ocupen el primer lugar. No sea, porque te digo que se andaban peleando los puestos, cuál se sentaba más cerca de la cabecera. Sino que cuando tú vayas a la fiesta, ponte en el último lugar, ahí, bajo perfil, para que cuando venga el que te invitó a ti, y el que lo invitó al otro, te diga, amigo, ven, y te ponga al lado de él, o en el lugar de preferencia. Y entonces dice, no sea que, siendo tú que te hayas puesto, sin que te pusiera Dios, te hubieses puesto en ese lugar, Dios te diga, hey, amigo, por favor, da lugar a este, y te tengas que hacer un lado, y vas viendo con vergüenza que vas ocupando el último lugar. ¿Se fijan? Eso está relacionado con el orgullo. Ahora, cuando uno fomenta esto de ocupar los primeros lugares, los primeros puestos, y nosotros creemos que tenemos cualidades que nos ameritan para el primer puesto, estamos imitando lo mismo y el mismo problema que tenían los discípulos, que siempre andaban viendo quién era el más importante para Jesús y que iba a ocupar el primer lugar en su reino. No el primer lugar en su corazón, sino el primer lugar en su reino, lo que más les interesaba. Y de esto tuvieron que arrepentirse para que el Espíritu Santo les fuera dado en el Pentecostés. Ahora, nosotros estamos así, hemos violado el pacto y necesitamos el Espíritu Santo, pero hemos fomentado el orgullo, el amor al placer y el pecado. Al placer y al pecado. Amamos esas cosas. Y Cristo, que dice acá, se ha apartado de ellos. Cristo se ha apartado de ellos, de nosotros. ¿Por qué? Por el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo, el habernos unido a los mundanos y a los que aman el mundo. Cristo se ha apartado de nosotros. Su espíritu se ha extinguido en la iglesia. Su espíritu se ha extinguido, no en forma particular de los corazones de algunos verdaderos hijos de Dios, sino de la iglesia. Pero lamentablemente Dios no puede derramar su Espíritu Santo a las personas en particular. Estamos hablando del derramamiento del Espíritu Santo para la misión, hasta cuando no esté involucrada la mayor parte de la iglesia. Eso dice la cita del Espíritu de Profecía. Por lo tanto, para que la mayor de la parte de la iglesia esté consagrada y pueda recibir el Espíritu, Dios va a tener que hacer una obra de zarandeo. Pero hay una cita, no la puse, acuérdenmela hoy. Ya me estoy acordando que hubo alguna cita por ahí que pedí que me la recordáis, no me la recordaron. Anótela a alguien, por favor, para que me la puedan recordar después. Acá decimos, el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Se me fue. Satanás trabaja, hombre, a ver, Cristo se ha apartado de ellos, su Espíritu se ha extinguido de la iglesia. Ya, dije, no en forma personal, sino para el cumplimiento de la misión. O sea, estamos en la misma condición que estaban los discípulos, que el Señor tuvo que decirles que después de su partida fueran y esperaran la promesa del Espíritu, pero antes de eso estuvo 40 días con ellos dándoles instrucciones varias de lo que tenían que hacer. Y cuando ellos sintieron que era tan pesada la misión que tenían, y estaban, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, el Elena White dice que estaban abrumados por la tarea, y se dieron cuenta cuánto les hacía falta a Jesús, porque claro, antes lo había mandado a los 70, echen fuera demonios, hagan esto y lo otro, hicieron todo facilito, con Jesús tenemos todo. Tiene hambre la multitud. Señor, ¿qué vamos a hacer? Él alimentó a la multitud. No tenemos problema con pasar hambre. Lo tenían todo con Jesús, pero cuando Jesús les está empezando a dar las instrucciones para partir y les dice todo lo que tenían que ellos hacer sin Él, entonces ellos quedan abrumados y empiezan a pensar, ¿y podremos hacerlo solos? ¿Podremos hacerlo solos? Entonces, cuando estuvieron en esa condición, se dieron cuenta que eran todos iguales. Esos que se creían superiores unos a otros y que ellos iban a tomar la cabecera para llevar las cosas del reino, ninguno de ellos se atrevía a dar la partida porque sabían que no podían, necesitaban el poder de Cristo, pero el Señor en su misericordia les había dicho que iba a derramar sobre ellos poder cuando
descendiera el Espíritu Santo. Y ustedes esperen, les dijo, la promesa de mi Padre. Entonces ellos tuvieron que hacer algo especial. Primero, confesar su pecado. Reconocer que eran todos igualmente necesitados delante de Dios. Y se dieron cuenta cuánto habían ofendido al Señor Jesús cuando pretendían ser mayores unos de otros. Se recordaron de todas sus enseñanzas. Muy probablemente se recordaron del niñito que puso ahí para decirle, el que no fuere como este niño no puede tener lugar en el reino de Dios. Si no fuere como este niño, no pueden. Entonces, ahora, cuando ellos se humillaron, porque estaban puestos más encima frente a la persecución, porque Cristo había sido muerto y la persecución estaba recién comenzando y tenían una tarea tremenda. Entonces, con ese zarandeo que el mundo estaba haciendo, porque estaban por algo con las puertas cerradas en el aposento, porque tenían miedo de los judíos. Entonces, tanto de los judíos religiosos que andaban en contra de ellos, también como de del mundo civil, que eran los que habían crucificado a Jesús, y que los judíos tenían influencia en el mundo civil para poder hacer algo para acabar también con ellos. Entonces, bajo esa experiencia de persecución, les fue derramado el Espíritu Santo. Pero primero tuvo que haber confesión, reconocimiento del pecado, y el Espíritu Santo les fue dado. Entonces, nuevamente quedaron con Cristo, ya no apartados de ellos. Ahora dice, miren, retomemos. Dice, estos acá, la condición nuestra, han fomentado el orgullo, el amor por el placer y el pecado, y Cristo se ha apartado de ellos. Su espíritu se ha extinguido de la iglesia, o sea, ya no lo tenemos. Satanás trabaja hombro con los profesos cristianos. ¿Qué es profeso? Que profesan ser cristianos. O sea, ellos se designan cristianos a sí mismos. Le dicen a la gente, yo soy cristiano. Profesan ser cristianos, pero no necesariamente todo el que profesa, no todo el que dice Señor, Señor es del reino de los cielos, y no todo el que dice yo soy cristiano es cristiano. Ahora, Satanás trabaja hombro con los profesos cristianos. No obstante, les falta tanto discernimiento espiritual que no lo detectan. O sea, es tal nuestra condición que ni siquiera nos damos cuenta de que no tenemos discernimiento espiritual. Eso es lo que dice el mensaje de la Odisea. Porque dice que nosotros necesitamos colirio para poder ver, porque no tenemos discernimiento. Podemos leer la Biblia, pero no la entendemos. Podemos leer el Espíritu de Lucía, pero no lo entendemos. Podemos hablar de Apocalipsis, pero no lo entendemos. Y la gente va a quedarse, va a seguir preguntando, no entiendo Apocalipsis, no entiendo Apocalipsis. Nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque no tenemos discernimiento espiritual. Porque nosotros se ha extinguido el Espíritu Santo de la iglesia. Y porque Dios quiere hacer esta tarea con todos, no con los pocos. Cuando ocurre el zarandeo, van a salir todos los que están de más, que son la mayoría, lamentablemente, y van a quedar solamente los que son. Y cuando todos los que están en la iglesia son realmente de la iglesia del Señor, entonces Dios va a derramar su espíritu. Ahí la mayoría de la iglesia va a estar involucrada. Ahí la mayoría de la iglesia va a ser no solo lo que profesa, sino que lo que vive. Y cuando la iglesia sea lo que vive, Dios los va a reconocer como sus hijos y les va a dar el Espíritu Santo. Pero esto, lamentablemente, de acuerdo a lo que las profecías indican, va a tener que ser en el tiempo de angustia previo, cuando ocurran persecuciones tales que haya martirios, así como ocurrió en el tiempo de los apóstoles, cuando el Espíritu Santo fue dado, justo en circunstancias que había sido martirizado primero Juan el Bautista y después nuestro mismo Señor. Ahora dice así, no sienten la responsabilidad de la obra, estos que no tienen discernimiento, nosotros. Las solemnes verdades que profesan creer, ¿y cuándo ellos sintieron la responsabilidad de la obra? Los discípulos, cuando vieron que habían matado a Cristo y que más encima tenían una misión que cumplir, que a ellos también los podían matar. Es la misma situación. Las solemnes verdades que profesan creer, bueno, a nosotros nos va a salir eso cuando veamos que empiezan a matar a este y al otro y a ese, y ahí vamos a empezar a orar con todas nuestras fuerzas, porque también vamos a ver que se nos acaban las personas que tenemos, el ejército que tenemos para predicar, porque los empiezan a matar. Ahora, no sienten la responsabilidad de la obra. Las solemnes verdades que profesan creer no son una realidad para ellos, ¿ya? No tienen una fe genuina. O sea, esto lo creen, pero así como cuando cuentan una película, como si fuera verdad. No tienen una fe genuina. Acuérdense de que
uno de los problemas va a ser confundir la fe con los sentimientos. Y la fe que vamos a tener no va a ser genuina, y es muy probable que sea un asunto más bien de sentimientos. Los hombres y mujeres actuarán de acuerdo con la fe que en realidad poseen. ¿Ya? Entonces, nosotros no podemos actuar si no tenemos fe verdadera. Por sus frutos los conoceréis. No su profesión de fe, sino los frutos que llevan muestran la clase de árbol del que dependen. ¿Ya? Nosotros no somos el árbol. Nosotros o pertenecemos al árbol o nos hacemos pasar por pertenecientes al árbol, pero no lo somos. Yo me acuerdo, una hermana mía, no voy a decir cuál de todas, un día mi mamá tenía sus flores tan lindas y le encantaban unas rosas que tenía. Mi papá sobre todo, le gustaba más todavía. Y un día, por descuido, la rosa más linda que tenía la pasó a cortar. ¿Y saben lo que hizo? Alguien dijo, le corté la rosa a la mamá. Ya, agarró un scotch y la unió y la amarró al tallo con un scotch. Ya, dijo, asunto solucionado. Pero la cuestión con el calor y todo no duró ni medio día. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se secó. Y se notó que no estaba unida al tallo, la rosa. Así son muchos, ¿no es cierto?, que creen que van a pasar desapercibidos, van a creer todos que son cristianos, pero cuando llega la persecución, ahí se va a notar quiénes son y quiénes no son. Dice, no su profesión de fe, sino los frutos que llevan, muestran la clase de árbol del que dependen. Nosotros dependemos de un árbol, que es Cristo, el tronco, la raíz. Somos o sea, Cristo es la raíz y el linaje de David. Él es la raíz y el linaje. Es tanto la causa como después lo que se produce, ¿no es cierto?, que cuando se encarna. Y nosotros tenemos que estar unidos a Él, y por Él entramos en el pacto. Acuérdense de lo que vimos cuando nosotros decimos que estamos con Cristo, y en Cristo entramos en el pacto. Ahora, nosotros dependemos por eso de ese árbol, Cristo, de Cristo, Él es el árbol. Muchos tienen una forma de piedad, sus nombres están en los registros de la iglesia, pero tienen un registro manchado en el cielo. ¿Ya? Entonces, incluso está la discusión, ¿y qué pasa si borramos a alguien y después la ley nos acusa de que lo borramos? Hermano, hay algo más importante todavía, y de ahí no depende ningún acuerdo humano, ni ningún abogado puede defender a nadie de eso, de que lo borren del registro celestial, porque ahí Dios no va a perdonar. El que no merezca estar en el registro no sea hallado en Cristo, no sea hallado dependiente del árbol, no hay pegadito así de mentira al árbol, sino realmente injertado en el árbol. El que no esté así recibiendo de la savia viviente del árbol va a ser eliminado del registro celestial. Tienen un registro manchado en el cielo, el ángel registrador. ¿Ya? No se olviden nunca que hay un ángel que está tomando nota de todo lo que hacemos. Ese ángel ha escrito fielmente sus obras, fielmente. Él entra donde nadie puede entrar. Nosotros podemos cerrar nuestra casa con llave, pero no podemos evitar que el ángel esté dentro de la casa con nosotros y tome notas de todo lo que hacemos, decimos, e incluso el Espíritu Santo también puede darle a conocer nuestros pensamientos para que sean registrados. Cada acto egoísta, cada palabra equivocada, cada deber no realizado, cada pecado secreto, cada astuto fingimiento está fielmente asentado en el libro de registros que lleva el ángel registrador. Aquí está detallado todo lo que se registra. Los actos, cuando nosotros aparentemente podemos hacerlo por un motivo bueno, como la Teletón, ¿no es cierto? Mire, tantos millones de pesos. Una barata forma de hacer propaganda, buena propaganda. A lo mejor poner la propaganda en la televisión les saldría más caro. Pero ahí dando una cantidad en la Teletón, se hacen famosos. ¿Ya? Cada acto egoísta, que no es por los motivos desinteresados. Cada palabra equivocada, ¿ya? Cuando nosotros enseñamos sin habernos cerciorado de la doctrina y estamos, la Biblia va mucho en contra de los falsos maestros, porque tienen una responsabilidad, yo también, todos, de enseñar la verdad tan grande que cuando nosotros enseñamos equivocadamente podemos hacer caer a muchos. Así que las palabras equivocadas también están registradas. Por eso, cuando nos damos cuenta que en algo nos hemos equivocado, debemos rectificar. Sí, hermanos, perdón, yo dije tal cosa, pero me equivoqué.
Y no debemos tener miedo y el orgullo tenemos que tirar al tarro a la basura de decir, me equivoqué, para que no hagamos caer a alguien con tal de nosotros permanecer arriba. Cada deber no realizado. ¿Cuán procrastinadores somos? ¿Sabe lo que es ser procrastinador? Ser procrastinador significa ser de esas personas que todo, sí, ya, lo voy a hacer, sí, de ahí, ya lo hago, sí. No, mañana, el mes que viene, no, y dejamos, y lo tiramos a la cola, decimos nosotros, todo para el final, y no lo hacemos, y lo evadimos, no porque no podamos, sino porque es algo desagradable de cumplir. ¿Ya? Entonces, cada deber no realizado y aquellas cosas que sabemos que tenemos que hacer y podemos hacerlas, pero no nos gusta hacerlas. Cada pecado secreto. ¿Cuántos pecados secretos? ¿Verdad? Ahí dice una cita que la esposa a veces se va a asombrar cuando en el día del juicio se descubran los pecados que ella no conocía de su esposo, que ella lo considera un hombre tan íntegro y tan maravilloso, y entonces van a traerse los libros de registro y se van a ver los pecados secretos de él que ella no conocía. Ahora, eso es en cuanto a los amigos, los hermanos, los cónyuges, los hijos, todos. Todos dijimos que todos los pecados van a salir a la luz de los que se pierden. Por eso que mejor nos conviene estar entre los que se salvan. Cada astuto fingimiento, porque hay gente muy buena para disimular y para decir, menos mal, no se notó, no se dieron ni cuenta. Hermano, ¿usted cree que eso es un éxito, un triunfo? ¿Sabe? Eso es una perdición, es su perdición. Porque los astutos fingimientos, y aunque usted no los diga así, sino que lo piense en su mente, está fielmente asentado en el libro de registros que lleva el ángel registrador. Hay gente muy astuta que se cree muy diplomática, pero cuidado porque el astuto fingimiento casi es un sinónimo de diplomacia. Casi. Hay una diferencia, pero tiene mucho de eso, de que no se note, ¿no es cierto? Mis verdaderos motivos, no se note mis verdaderas intenciones, que yo quede como alguien bueno, que no quiso hacer tal cosa, pero que en el fondo del corazón sabemos que sí lo quisimos hacer, solamente que aprovechamos una forma de encubrir para que no se note cuál era nuestra verdadera intención. Cosas como esas. Todo eso está registrado. Ahora, dice acá, esta es la cita que yo les dije la otra vez que le iba a poner. Esta sí que me acordé, pero la de la última clase no me acuerdo ahora. Dice, la iglesia no es ahora el apartado y peculiar pueblo que era cuando los fuegos de la persecución estaban encendidos contra ella. Cuán empañado está el oro, cuán transmutado el oro fino. Vi que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter, no es esta, viene enseguida a continuación de esta, siempre su carácter peculiar y santo, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo que recibieron los discípulos. Miren, primero, lo mismo, vuelve a recalcar la idea anterior, que ahora nosotros estamos sin el Espíritu Santo, ¿ya? No somos el pueblo apartado, peculiar y peculiar pueblo, por eso mismo no tenemos el Espíritu Santo. Cristo no nos reconoce como suyos. No tenemos discernimiento espiritual. Ahora, si nosotros siempre hubiésemos conservado nuestro carácter peculiar y santo, ¿qué es peculiar? Peculiar es raro. Eso significa peculiar. Significa algo poco común, algo inusual. Hermano, ser un cristiano verdadero es algo raro. Es algo poco común. Es algo inusual. Así que usted no se ofenda cuando le digan que usted es raro, o que usted va contra la corriente, o que usted es el único que cree que tiene la razón, cuando estamos en un contexto, por supuesto, con la gente del mundo, no entre nosotros. Ahora dice, eso es peculiar. Nosotros somos llamados a ser diferentes, por lo tanto somos llamados a ser peculiares, y como los cristianos son una minoría en comparación con el mundo no cristiano, realmente somos raros, porque los que son pocos son los raros, no los que son muchos. Y además tendríamos que haber conservado, aparte de nuestro carácter peculiar, un carácter santo. Eso era lo que debíamos haber conservado desde la iglesia de los tiempos de los apóstoles. La iglesia debería seguir siendo santa. O sea, Dios es el que decide lo que hago, no yo.
Dios decide lo que hacemos, no la iglesia. ¿Se fijan? Claro, por el poder del Espíritu Santo se lo puede revelar a la iglesia si la iglesia está en comunión con Él. Pero eso es lo que la iglesia debiera siempre haber buscado. Ahora, dice, si la iglesia hubiese conservado entonces siempre su carácter peculiar y santo, o sea, raro y apartado, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo que recibieron los discípulos. No estarían destituidos del Espíritu Santo. ¿Qué pasaría? ¿Sanarían los enfermos? ¿Los demonios serían reprobados y echados? Y la iglesia sería potente y un terror para sus enemigos. ¿Por qué la iglesia ahora no puede terminar la misión? Porque las estrategias son malas. Porque se hace mucho énfasis en bautizar y los pastores ya están cansados de esa cuestión. Porque los hermanos se aburrieron de que hay tanto mundo en la iglesia y mejor se van por fuera. No, hay una sola razón y es porque no tenemos el Espíritu Santo. Por eso. Y ya dijimos por qué no lo tenemos. Por nuestro pecado. Y aquí estamos todos. Por eso nosotros no podemos sanar enfermos. No podemos echar fuera demonios. Ah, decimos, no, porque si no, Satanás va a imitar eso. Por eso que Dios no nos da eso de que sanemos enfermos. Sí, pero es que hubo un momento que lo dio y ¿cuándo lo dejó de dar? Hace rato que lo dejó de dar, hermano. Y ahí está diciendo la cita que seguiríamos. O sea, no que ahora lo volvería a dar, porque ahora tiene que pasar todo eso de nuevo. La conversión de la iglesia en pleno. Tiene que pasar todo de nuevo. Pero ahora, mientras eso no pasa, nosotros no podemos sanar a los enfermos. Hermano, a lo mejor algunos no habrían tenido que bajar a la tumba porque podríamos haberlos resucitado. Algunos de nuestros parientes, de nuestros amigos. Vamos a tener que seguir llenando el cementerio de gente mientras no terminamos la misión. Y a lo mejor nosotros mismos vamos a tener que ocupar un lugarcito ahí si no terminamos la misión. ¿Y por qué no la terminamos? Por falta de consagración y por eso el Espíritu de Dios no nos puede dar el poder para terminar la proclamación y para que se salven muchos. Ahora, la iglesia sería potente y un terror para sus enemigos. No depende de estrategias humanas. No depende, no le echemos la culpa a las dirigentes, ni a los hermanos de aquí, a los de allá. Depende de que nosotros nos consagremos porque somos pecadores y tenemos que dejar de pecado. Ay, hermana, pero ¿cuándo? Si siempre vamos a ser pecadores. No, hermanos, no siempre vamos a serlo. Pero eso nomás, cuando estalle la persecución se va a dar cuenta lo que estoy diciendo. Porque va a ser paralelo a eso que cuando Dios derrame el Espíritu Santo, entonces también va a empezar a cerrar el tiempo de gracia para los vivos. Y mientras que va sellando a uno, le va dando el Espíritu, si sella al otro, le da el Espíritu, también pasó en el tiempo los discípulos. Ellos entregaban el mensaje, los que lo recibían también el Espíritu Santo, esos que recibían el Espíritu Santo en la última instancia, iban a otro lugar, proclamaban allá el mensaje, bautizaban a esos, y esos también le imponían las manos para que recibieran el Espíritu Santo, y también lo recibían, y así va a ser al final. ¿Ya? Cuando seamos un ejemplo viviente de lo que Dios quiera y nadie tenga cómo confundirse, nadie diga, oh, no, pero si es como ser como ella, no es tan difícil. No, cuando nosotros veamos lo difícil que es y a pesar de eso decidamos ser como esos que llevan el camino angosto, entonces Dios también nos va a dar el Espíritu Santo como a los otros que ya se los ha ido dando. Ahora, vi una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero Dios no la reconocía como suya. No se complacía en ella. ¿Quiénes serán? Satanás asumía carácter religioso. Y aquí está la visión de Primeros Escritos, página 54. Cuando Satanás quedaba ahí al lado del trono que Jesús había abandonado en el lugar santo. Y la gente creía que estaba adorando a Cristo sin saber que Cristo los había abandonado y que en realidad estaba adorando a Satanás. Y esa gente que había quedado allí, ¿quiénes eran? Eran los que no habían querido recibir los mensajes de Dios, los que rehuían la luz que Dios les enviaba, ¿se acuerdan? Y los que por lo mismo no quisieron perseverar en la fe y seguir a Jesús al Santísimo cuando tuvieron un chasco. Esos quieren que todo resulte así. Dios prometió que cumpla, al tiro. Ya, Dios prometió esto, dijo que va a venir, que venga. No, nada cuestión de chasco, qué cosa. No, es mentira nomás, no hay que creer nunca más esas cosas, punto. Hermano, hay una manera muy irreverente de tomar las cosas de Dios, tenemos que tener cuidado. Por eso el Señor, hablando de las profecías, dijo, examinadlo todo, retener lo bueno. ¿Ya? Porque puede que nos confundamos como nuestros pioneros en una parte, pero que la otra parte sea correcta. No tenemos, como dice el refrán, no tenemos que botar el agua con la guagua.
acompañando a la guaguita, vamos a cambiar el agua y botamos la guagua con el agua y después cambiamos el agua y después recogemos la guagua y la metemos adentro. No es así. No hay que botar todo, hay que botar lo que nos sirve solamente. Lo que sirve tiene que quedar. Ahora, dice, vi una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero Dios no la reconocía como suya, no se complacía en ella. Satanás asumía carácter religioso y estaba dispuesto a que la gente se creyese cristiana. Aquí está la cita, esta parte es la que yo le había dicho. Sí, Satanás está dispuesto a hacer concesiones, está dispuesto. Mira, discúlpeme un segundito, por favor. Ya, está cerrando puertas que están golpeando todo el rato aquí, me desconcentraba. Ahora, Satanás asumía carácter religioso y estaba dispuesto a que la gente se creyese cristiana. ¿Qué más? No solo eso. Y hasta estaba también, que dice aquí, ansioso. Satanás, ¿de qué? De que creyeran en Jesús. Ay, que crean en Jesús, que crean en Jesús. Oiga, pero qué terrible. ¿Habían pensado usted que Satanás estaba ansioso de que creyeran en Jesús? ¿Sí? Mire, no es orgulloso, ¿ah? Porque él podría tratar de que creyeran en él, pero no es tonto, porque él no tiene buena fama. Pero sí puede hacer que crean en Jesús. ¿Para qué? Mire, no solo eso. Estaba ansioso de que creyeran en Jesús, en su crucifixión y resurrección. ¿Esas verdades en dónde están? ¿En el lugar santo o en el santísimo? Son las verdades del lugar santo. Porque cuando Cristo ascendió al cielo, ya, y aquí hay que entender bien la doctrina, entró ¿a dónde? Primero a todo el santuario para inaugurarlo, porque como sumo sacerdote no había podido oficiar, porque todavía no había adquirido el derecho de ser sumo sacerdote, todavía no había sido víctima antes de eso, y cuando fue víctima y sumo sacerdote, entonces se inaugura el santuario y comienza una nueva faceta en donde él, ¿no es cierto?, tiene derecho a iniciar esa faceta. ¿Por qué? Porque él fue crucificado y porque él resucitó. Eso le da derecho, ¿no es cierto?, a ministrar en el lugar santo, no en el santísimo. Entonces Jesús, ¿no es cierto?, entra al santuario y empieza su ministerio en el lugar santo del santuario celestial. ¿Sí? No en el Santísimo. ¿Cuánto tiempo él estuvo ministrando en el lugar santo? 1800 años. Y lo dice clarito el Espíritu de Profecía. Hasta 1844. Y en 1844 él pasa del lugar santo al lugar santísimo. ¿Para qué? Para añadir a su labor de intercesión que hacía en el lugar santo, la labor de juicio. Está haciendo dos tareas, igual que en Yom Kippur, porque en Yom Kippur, el día de la expiación, en el Israel real, digamos acá, cuando era el día ese de la expiación, se celebraba igual la intercesión continua simbolizada en el sacrificio de las 9 de la mañana y de las 3 de la tarde. Eso continuaba, se seguía haciendo para mientras que el pueblo estaba en expectante espera, purificando sus almas, haciendo, digamos, angustia para poder pedirle a Dios, examinar sus corazones y que no fueran hallados, o sea, pasando, experimentando angustia, para que no fueran hallados culpables y fueran extirpados de la congregación. Entonces, igual aquí, cuando Jesús, ¿no es cierto?, pasa al Santísimo, comienza esa obra de juicio, primero con los muertos, pero nadie sabe cuándo va a empezar con los vivos, cosa que también mencionaba. Eso en 1844. Ahora, fíjense, Satanás está ansioso de que crean en Jesús, pero en estas cosas que pertenecen a lo que se habla en el lugar santo. Porque en el lugar santo es cuando se habla de la crucifixión y resurrección del Señor, como los elementos que hacen posible la intercesión de Jesús para el perdón de los pecados. Y eso se hace en el lugar santo. Así que él está preocupado, o sea, quiere que la gente crea en Jesús, pero que se realcen las verdades del lugar santo, no las del lugar santísimo. No quiere que la gente sepa que va a haber juicio. Esa parte no. Ahora, Satanás y sus ángeles creen todo esto ellos mismos y tiemblan. Pero si la fe del cristiano
no le muere a buenas obras, ni induce a quienes le profesan a imitar la abnegación de Cristo, Satanás no se conturba. Porque ¿cómo entonces los cristianos lo son solo de nombre y sus corazones continúan siendo carnales? Él puede emplearlos en su servicio mucho mejor que si no profesaran ser cristianos. Miren qué cosa. Entonces, estamos descubriendo por qué Satanás quiere que la gente se haga cristiana. Y ojalá todos los dirigentes políticos, sobre todo, y el mundo en general, que todos se declaren como cristianos, que todos sean profesos cristianos. Ojalá también el hinduismo, el islamismo y todos los demás, que todos se hagan cristianos. Eso quiere Satanás, porque quiere que crean en su crucifixión y resurrección. Así estamos hablando de todas las religiones cristianas, no estamos hablando solamente de la religión, o sea, de todas las religiones del mundo, no estamos hablando solamente de la religión cristiana. Él quiere que todo el mundo crea en Jesús, en su crucifixión y resurrección, en la verdad del lugar santo, que tienen que ver con la intercesión de Cristo para perdón de los pecados, que tienen que ver con nuestra salvación, pero no en las verdades del juicio que están en el lugar santísimo, como las verdades que deben ser destacadas para estar en pie delante de Dios en la obra final de Dios que va a completarse con el juicio de los vivos. Ahora, Satanás y sus ángeles creen esto mismo ellos y tiemblan. O sea, no se trata simplemente de creer, porque si es por creer, Satanás también cree. Así cuando la gente dice, yo creo en Jesús, no sirve de nada eso, hermano. Hay que ver qué quiere decir la persona cuando dice que cree en Jesús. No se trata simplemente de decir, hay muchas cosas, por ejemplo, hay gente que dice, no, si yo, la religión tanto, ellos creen en el santuario. Pero ¿qué creen del santuario? Porque una cosa es creer que el santuario existió y es cosa de leer la Biblia y ahí está. Y otro es creer en la doctrina del santuario, de cómo Cristo tiene un santuario en el cielo, además del que hubo en la tierra. ¿Y qué labor está haciendo ahí? Cuando una persona le dice, yo creo en Dios, ¿en qué Dios cree? No puedo decir, pero si ella también cree en Dios. Pero hermano, ¿qué Dios? El Dios que está en la Biblia, que es el creador del mundo, que es el que tiene derechos sobre mí por ser mi creador, que tiene una ley que es santa, justa y buena, y que los que no guardan esa ley no van a poder entrar al cielo, y que la única forma de guardar esa ley es entrar en comunión con Él, entrando por medio de su Hijo. ¿En qué Dios creen? No es simplemente decir, creen en Dios estas personas, eso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser llevados a las buenas obras, además, tenemos que verse un cambio en nuestras vidas. Si nosotros creemos en la verdad del Santísimo, entonces quiere decir que creemos que estamos por ser juzgados en cualquier momento, y eso se ve en nuestras vidas. Estamos viviendo como si estamos a punto de pasar por el juicio. Ahora, si no induce tampoco a quienes profesan a imitar la abnegación de Cristo, porque eso es santificación, abnegación, negarme a mí mismo, darle los derechos, o sea, los derechos preferenciales a Dios, que Él decida por mí. Si nosotros no tenemos esa abnegación que Cristo tuvo, porque dijo Él, yo nada hago de mí mismo, sino lo que veo cerca del Padre. O sea, Él, todo lo que hacía, siendo Dios también, pero habiendo sujeto a la parte divina, como humano nos estaba dando el ejemplo de sujetarnos a Dios. Esa abnegación es la que debemos imitar. Satanás, si él ve que esta abnegación no existe y que todo esto ya lo logró, que crean en todas esas cosas, pero sin abnegación, entonces Satanás no se conturba, porque como entonces los cristianos lo son solo de nombre, y muchos quieren también hacerse cristianos. ¿Sabe para qué? Para obtener los beneficios de los cristianos. ¿A quién no le gusta escuchar de que va a ir al cielo? ¿A quién no le gusta estar en una comunidad donde nadie lo va a engañar? Porque supone, cuando ellos van a la iglesia, ellos piensan que nosotros estamos convertidos y que nadie los va a engañar. No sabe que dentro de la iglesia también hay algunos parecidos a ellos que tampoco son muy honestos. Pero hay gente que va a la iglesia incluso a buscar novia o novio, porque sabe que va a encontrar un buen novio o una buena novia, aunque ellos no lo sean. Entonces, hay cristianos por interés, hay muchos cristianos por interés. Y dice, entonces los cristianos lo son solo de nombre y sus corazones continúan siendo carnales. Hoy, pero si el joven era adventista, mira, mejor pololear con uno del mundo, porque mira, pololeó con este que se dice cristiano, mira lo que le pasó. Hermano, muy bien dicho, se dice cristiano. Eso no significa que sea cristiano. Nosotros debiéramos, por el Espíritu Santo, estar en condiciones
de reconocer cuáles son verdaderamente hermanos y cuáles no. Porque el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, y eso es una promesa. Es que no podemos juzgar los frutos. ¿Cómo que no? Si el Señor está diciendo que tenemos que juzgar los frutos, por sus frutos los conoceréis. Hay un juicio que tenemos que realizar. Lo que nosotros no podemos hacer es juzgar los motivos, pero los frutos sí los podemos y los debemos juzgar. Ya, entonces, esto que siento, dice acá, dice, y sus corazones continúan siendo carnales, entonces, dice, él puede emplearlos en su servicio mucho mejor que si no profesaran ser cristianos. Mucho mejor. Porque son trampas. Porque se parecen, pero no son. Entonces, los que creen que son cristianos se van a engañar y van a confiar en ellos, van a depositar su confianza, le van a pedir opiniones, los van a poner en cargos directivos de la iglesia, y resulta que esas personas no están siendo guiadas por Cristo. Entonces, para Satanás es muy conveniente. Es mucho mejor que si no profesaran ser cristianos. Le conviene tener estos falsos cristianos en puestos importantes dentro de la iglesia incluso. Ocultando su deformidad bajo el nombre de cristianos, pasan por la vida con sus profanos temperamentos y sus indómitas pasiones. Profanos temperamentos significa temperamentos que no han sido consagrados, sino que, como Esaú, se venden por lo que les guste, hasta por un plato de lentejas. Indómitas pasiones significa pasiones que no han sido domadas. Viene de domar, como se doma un caballo. Indómitas pasiones significa entonces pasiones que no han sido domadas o domesticadas o controladas o sujetas, ¿ya? Esto da motivo a que los incrédulos achaquen a Cristo las imperfecciones de los llamados cristianos. Claro, desde luego, porque la gente espera de la iglesia, los que no conocen, de que haya gente allí parecida a Cristo y que obre parecido a Cristo, que sean gente confiable. Pero cuando ven imperfecciones en esas personas, dicen, no, pero ser de Cristo, no, porque esos son de Cristo, supuestamente, mira cómo son. Yo no sé, no creo ese poder de Cristo de que hablan, porque todos estos que hablan del poder de Cristo, mira cómo son. Dejan de creer en Cristo por aquellos que se llaman cristianos y que no lo son. Y desacrediten de esta manera, ¿no es cierto?, a los de pura e inmaculada religión. Lo que pasaba en la universidad, como los que somos cristianos guardamos el sábado, cuando yo iba a dar una prueba, cuando el profesor ponía una prueba en sábado, yo la iba a dar, miren, primero, dos cosas. Primero, algunos iban igual el sábado, aunque fueran adventistas del séptimo día, iban y daban la prueba en sábado igual, porque decían, no, pues yo no voy a perder el ramo por eso, pero Dios tiene que entender. ¿Ya? Claro que entiende, muy bien, desafortunadamente para ti, o para el que sea. Ahora, entonces, ¿qué pasaba? El profesor decía, cuando uno nuevamente iba a pedir que por favor la prueba no se la pusieran en sábado, decía, oye, pero ¿por qué tú haces problema con esto el sábado si tu compañero, que igual es adventista, él no tiene ni un problema en dar la prueba en sábado? Entonces, ¿por qué tú tienes problemas? Y cree el profesor que lo están engañando. ¿Para qué? Para ocupar ese día para otra cosa, para lo que sea, o para tener más tiempo para estudiar. Entonces, para evitar eso, el profesor a algunos le adelantaba la prueba. Entonces, me tienen que dar la prueba antes. Ah, felices ahí entonces los verdaderos cristianos y los otros, no, yo no he sábado nomás porque así tengo más tiempo. Ahora, ¿qué pasaba cuando, y nos pasó una vez, fuimos un grupo, nos dimos la prueba el viernes más temprano, el profesor dijo, ustedes van a dar la prueba más temprano, y no van a salir hasta que no hayan ingresado sus compañeros a la puesta de sol después que ustedes dicen a la otra prueba. Ustedes dan la prueba, pero se quedan esperando. Y cuando entren los otros a la prueba, yo los dejo salir. Muy bien, así que quedamos esperando ahí hasta cuando los otros terminamos la prueba. Por supuesto, nos dieron el tiempo limitado para terminar la prueba antes de la puesta del sol, entregamos la prueba y ahí nos quedamos esperando. Pero ¿qué pasó? Que cuando el profesor nos dejó haciendo la prueba, como que desestimó, y eso pasó, creo que fue dos veces. Dijo, ¿para qué lo pensó, yo creo, ¿para qué lo voy a estar cuidando tanto estos cabros? Si son capaces de hacer esto, si son cristianos, además que son cristianos, así que mejor, ¿para qué me voy a preocupar? Así que, ya, yo los dejo aquí, a las tantas y tantas, entonces yo voy a venir a buscar la prueba. Y se fue y nos dejó solo haciendo la prueba. Y resulta que habían dos por ahí que eran muy amigos nuestros y muy buenos cristianos para nosotros, a nuestra manera de ver. Y empezaron, oye, es que pusiste en esa ya, pues dímela esta. A copiar, hermano, a copiar
en la prueba, siendo que suponía que eran cristianos y nos habían dado la garantía de poder hacerlo antes porque nosotros éramos tan íntegros que guardábamos el sábado, pero copiaban. Entonces, hermano, qué terrible. ¿Cómo nos dejaban? Desacreditaban la verdadera religión. Y una vez el profesor se asomó por la ventanilla, me acuerdo, y vio y entró y le quitó la prueba a ese y al otro. Qué vergüenza, pero qué vergüenza, hermano. Yo no sé a dónde meterme. Qué vergüenza. Y miren ustedes, aquí dice, achacan a Cristo la imperfección de los llamados cristianos y para que también, ese es el objetivo de Satanás, para que hagan eso, y también para que desacrediten a los de pura e inmaculada religión. Entonces, como decimos nosotros, aprovechan a todo el mismo saco. O sea, todos aquí son iguales. Los cristianos son todos unos mentirosos. Los cristianos son todos unos deshonestos. Los cristianos son todos unos inmorales. Nos echan a todos en la misma clasificación. Los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. Se llaman cristianos, pero son solo de nombre, pero son mundanos. Están dentro de la iglesia y lamentablemente, hermanos, lamentablemente, y tengo como decirlo, son mayoría. Son mayoría. Entonces, claro, a la mayoría no le gustan los sermones donde pegan palos, dicen algunos. Entonces dice, los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia. Cuando decimos a predicar a Jesús, claro que sí, igual la resurrección, la crucifixión, decimos que sí la predicaban. Y que Satanás quería. Perdón. Y que Satanás quería que la predicaran. Pero ¿qué no se atreven a predicar de Jesús? La abnegación de Jesús. Que es que Jesús estuvo dispuesto a que lo mataran por mantenerse íntegro, a que Jesús dijo que nosotros debíamos ser la sal del mundo y no desvanecernos, que nosotros íbamos a ser perseguidos y muertos igual como Él lo fue, porque si a Él le hicieron eso, a nosotros peor. Esas cosas, ya, que Él quería que fuéramos diferentes, esas cosas no se atreven a predicar. No se atreven a predicar a Jesús sin las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hiciesen, estos cristianos mundanos que dijimos son la mayoría de la iglesia, lamentablemente, estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Si tú dices eso, se va a ir toda la gente. No te va a quedar con nadie en la iglesia. Esa es la preocupación de muchos ministros, lo que dice la cita aquí. Entonces, ¿qué hacen para evitar eso? Ajustan sus sermones al gusto de esos cristianos, que son la mayoría. Eso está en Primero Escritos, página 227. Siguiente. Es esencial tener fe en Jesús y creer que habéis sido salvados por Él. Claro, hemos sido salvados, pero no ha sido concretada todavía la salvación. Hemos sido salvados en el sentido de que han sido provistas todas las condiciones para nuestra salvación y que podemos incluso tener el goce anticipado de la salvación. Porque cada vez que estamos en Cristo, que debiera ser algo permanente en el tiempo, sin intermitencias, cada vez que estamos en Cristo estamos salvados. Entonces es esencial, y gustamos del don de la salvación, es esencial tener fe en Jesús y creer que habéis sido salvados por Él. Pero, hay peligro de tomar la posición que muchos toman al decir, estoy salvado, como si fuera un acto consumado. La salvación en nosotros aún no es un acto consumado. La salvación como provisión para el mundo es un acto consumado. En Cristo Dios salvó al mundo, en el sentido de que concretó el plan, su parte del plan para la salvación del mundo. Él lo concretó, consumó su parte del plan, cumplió su parte en el pacto. Pero nosotros, cada uno individualmente, debe cumplir su parte en el pacto para poder permanecer en esta salvación que nos ha sido provista, para que al final del camino, cuando realmente estemos en el cielo, podamos decir estoy salvado. Y eso dice otra cita que no la puse aquí. Ahí recién vamos a poder decir soy salvo y sin pecado. Ahí, recién ahí. Ahora dice, con seguridad. Entonces, es esencial tener fe en Jesús y creer que habéis sido salvados por Él, pero hay peligro de tomar la posición que muchos toman al decir estoy salvado. Muchos han dicho, usted tiene que hacer buenas obras y vivirá. Aquí está el otro error, contrario, porque Satanás siempre nos lleva al extremo extremo. Tiene que usted hacer buenas obras y va a vivir. No haga esto, no coma chancho, no fume, vaya a la iglesia del diezmo. Y hay gente que pregunta así, ¿pero qué cosas prohíben en tu iglesia? Andan buscando así como una iglesia a la carta.
cual prohíbe menos cosas, ahí me quedo. Usted tiene que hacer buenas obras y va a vivir. ¿Y ese extremo está bien? No, pues tampoco está bien. Dice acá, sin embargo, fuera de Cristo nadie puede hacer buenas obras. Porque claro, es verdad, no podemos ir al cielo sin buenas obras, pero tampoco nos vamos a salvar por buenas obras. Porque esas buenas obras tienen que ser hechas cuando yo estoy en Cristo, porque si separados de Él, nada bueno podemos hacer. Y esas pueden aparentar ser buenas obras, pero si no son hechas en Cristo, no lo son. El mejor ejemplo que tenemos para eso es 1 Corintios 13. Si yo diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo fe y no tengo perdón, amor, nada soy. Y si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y predicar en himno, ¿no? Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si yo diere todos mis bienes para ser dado a los pobres, ¿no es cierto? No soy nada. Entonces, hermano, la fe sin obras es muerta. Así que no sirve declararnos que tenemos fe y que creemos que somos salvos, ni tampoco sirve decir que cumplimos la ley y por lo tanto somos salvos. No, porque fuera de Cristo nadie puede hacer buenas obras. Muchos dicen, cree, solamente cree y vivirás. Pero si le preguntó al centurión, ¿y qué el Señor? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y su casa. No él y tu casa. ¿No él? Y eso le dijo Pablo, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que hacer al centurión? Solamente creer. Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, y con eso suficiente. Pero aquí dice, la fe y las obras van juntas. Fíjense el riesgo que corrió el centurión. El centurión antes estaba muerto de miedo porque si se le escapaban los presos, lo podían mandar a matar. Pero ahora, cuando realmente cree que el cristianismo es veraz porque esos hombres no tuvieron como una ventaja el que se hubiesen roto las puertas de la cárcel y las cadenas se hubiesen soltado para poder arrancar, sino que estuvieron velando por la vida de ese hombre a quien le iban a pedir cuenta, que era el centurión, de que se les habían arrancado los presos. El centurión creyó que esos hombres eran cristianos verdaderos. Creyó en el poder del cristianismo y tuvo interés de conocer a ese Cristo. Y entonces fue tanto es el aprecio que tuvo por esa consideración que tuvieron por él, que él tomó a los presos y se los llevó a su casa y les lavó las heridas y les pidió que por favor le predicaran del Evangelio de Cristo. ¿Se fijan? Esa es la verdadera fe. Y ese centurión creyó de verdad. Fue tocado por el Espíritu Santo y se dio en sus obras. Porque ahora ya no tenía miedo. A él sacó él mismo para su casa, se llevó a esos presos y los atendió. El creer y el hacer se entremezclan. El Señor no requiere menos del alma ahora que lo que requirió de Adán en el paraíso, antes de la caída. ¿Qué fue, dice acá, lo que requirió Adán, desde Adán Dios en el paraíso, antes de que cayera? Esto, aquí está. Perfecta obediencia, justicia impecable. O sea, el Señor no quiere menos que eso de nosotros ahora. No quiere menos que eso. Tenemos que cumplir eso. Lo que Dios requiere bajo el pacto de la gracia es tan amplio como lo que requirió en el paraíso. ¿Se fijan? Porque algunos confunden gracia con libertinaje. O sea, si Dios a mí me perdona todo porque sabe que soy débil, entonces no importa lo que yo haga, Dios igual me va a perdonar. Y no damos vuelta al revés. Entonces, puedo hacer lo que quiera. Dios me entiende. No, eso no es el pacto de la gracia. El pacto de la gracia es, te voy a dar una oportunidad de volver a vivir para probarte de nuevo, para que aprendas a permanecer en mi hijo y si permaneces en él hasta el fin vas a ser salvo. Ahora, lo que se le pidió a Adán es lo mismo que se nos pide a nosotros, perfecta obediencia, justicia impecable, y algunos dicen que no podemos ser perfectos, pero a nosotros se nos requiere perfecta obediencia y justicia impecable. Lo que Dios requiere bajo el pacto de la gracia es tan amplio como lo que requirió en el paraíso. ¿Por qué? Porque era el mismo pacto. Acuérdense que ya lo estudiamos. El pacto de la gracia dice que fue establecido en el Edén. Pero algunos, como no lo entienden, la hermana Juárez adrede lo pone aquí, mire. Lo que Dios requirió bajo el pacto de la gracia es tan amplio como lo que requirió en el paraíso. Armonía con su ley, que es santa y justa y buena. Claro, el pacto todavía está hablando en el Edén seguramente antes de que pecaran a Adán y Eva, porque antes de que pecaran no les fue manifestado el pacto, porque no lo necesitaban.
porque eran perfectos y sin pecado. Pero cuando pecaron, necesitaron el pacto de la gracia, y antes de pecar se les pedía obediencia perfecta, y ahora, después del pacto de la gracia, se les vuelve a pedir lo mismo, tanto como se lo pidió a ellos, a nosotros también. Es tan amplio como lo que se requirió en el paraíso. Armonía con su ley, que es santa y justa y buena. Nosotros tenemos que estar en armonía y no en contradicción o en pugna con la ley. El evangelio no debilita las demandas de la ley. El hecho de que ahora hablamos de que Cristo nos perdona, de que Cristo nos ama, de que Cristo nos salvó, no debilita las demandas de la ley, exalta la ley y la hace honorable. Claro que sí, porque porque nosotros transgredimos la ley, Cristo tuvo que morir. Así de importante, Dios no nos podía perdonar sin que hubiera muerte. Y para que no muriéramos nosotros tuvo que morir Cristo, para exaltar la ley y decir que la ley nunca podía ser transgredida y debía ser respetada, y la ley decía que el que paga, o sea, el que muere, el que peca, muere. Esa es la paga del pecado. El que peca, muere. Y así la ley fue hecha honorable porque Cristo murió por ella, por nosotros, para que ella permaneciera. En el Nuevo Testamento no se requiere menos que lo que se requería en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Estamos entendiendo por el Nuevo Testamento a que fue escrito cuando ya Cristo había consumado el pacto de la cruz. Y después, ¿no es cierto?, cuando Cristo consumó el pacto de la cruz, recién comenzó la historia del Nuevo Testamento, porque antes de eso no se iba a escribir. Si Cristo no cumplía con la cruz, no tendríamos el Nuevo Testamento en nuestra Biblia. Porque eso se escribió gracias a que hubo discípulos que siguieron a Jesús después de la muerte, porque Jesús triunfó. Ahora, en el Nuevo Testamento no se requiere menos que lo que se requería en el Antiguo Testamento. Nadie preste oídos al engaño tan agradable al corazón humano de que Dios aceptará la sinceridad, no importa cuál sea la fe, no importa cuán imperfecta sea la vida. Dios requiere de sus hijos perfecta obediencia. ¿Ya? Entonces, mucha gente que dice, no importa, pero lo importante, mira, lo importante es que yo soy sincera. Yo le digo a Dios que yo no puedo guardar el sábado, porque tengo que mantener a mi familia y todo, y yo soy sincera en decírselo a Dios, no soy como otros hipócritas que dicen que ellos guardan el sábado y yo los veo como van a comprar ahí en el negocio de mi vecino al frente. Yo no soy hipócrita, yo soy sincero, yo creo que Dios me entiende. No, miren, hay una parábola, con esto terminamos porque se nos acabó el tiempo, hay una parábola de los dos hijos, cuando uno le dijo, a ver, no es esa, parece que es la de los hijos, no me acuerdo, pero hay la cita, ya, si no me acuerdo no se las voy a dar, ¿eh? Alguien que la anote, por favor, Bernadetta, tú podrías anotar ahí, porque eres buena para esas cosas. Mire, Dios le dijo a uno que, o sea, la palabra que dio Jesús es que uno de los hijos es blasfemo porque sencillamente, claro, si es la de los dos hijos, porque le dice, no, yo no voy a ir a servir a tu viña. O sea, no estoy ni ahí contigo, en otra palabra. Que tú seas mi padre, no cuenta para mí, no quiero ir a la viña, no voy a ir. Pero después arrepentido fue. Y el otro, que dijo, sí, yo voy a tu viña, pero después le dio lata, como decimos nosotros, y no fue. Y el Señor Jesús dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El que fue. Aunque había dicho que no. Entonces, lo que al final se requiere es perfecta obediencia. La intención del que dijo, yo voy, pero no fue, no sirvió de nada. Y dice que a veces algunos que dicen, yo soy sincero, yo digo la verdad, eso dice, raya en la blasfemia. Hay una cita que dice eso, raya en la blasfemia. Mientras que los otros que sencillamente creen que Dios lo perdona todo, no me acuerdo de la otra clasificación que lo da. Esa es la cita que tengo que encontrar. Pero la sinceridad por sí sola no salva a nadie. ¿Ya? Ahora, no, aquí, dijimos que la última, porque quiero dejar un lugar para preguntas. Si no, puedo pasar a la otra. No alcanzamos a avanzar todo lo que yo quería. Pero, ¿hay alguien que quiera preguntar alguna cosa? ¿Les quedó todo claro? ¿O les surgió algo por ahí que les gustaría compartir? Un pensamiento que a lo mejor hay un cabito suelto que lo quieren amarrar. No. ¿Ya? Sí. Yaye, hola. Mire, yo tengo una pregunta. Con respecto a que no debemos tener amistad con el mundo, me queda la duda, si tenemos que alcanzar a los que están en el mundo, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿dónde raya la diferencia entre ser amigos del mundo
o acercarnos al mundo para alcanzarlo, porque Jesús se acercaba al mundo para alcanzarlo. Entonces, eso no me queda claro. Claro. Mire, cuando el apóstol Juan dice, no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo, está hablando de la mundanalidad en general, los atractivos del mundo, lo mismo que le presentó a Cristo, ¿no es cierto?, cuando lo llevó a un monte alto. No está hablando de personas. Ahora, cuando nos dice que nosotros debemos apartarnos de los mundanos, nos tenemos que, dice, salid en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Primero, no toquéis lo inmundo significa que hay gente ahí que es inmunda y que puede influir en nosotros, ¿ya? Dice que nos debemos apartar, pero ¿en qué sentido? Hay una cita muy buena de Enoch, de cómo apartarse, pero sin desahuciar al mundo, de cómo no tener comunión con el mundo, hacernos amigos del mundo, que dice que algunos se hacen amigos y se han unido a los amigos del mundo, es cuando se han unido a ellos, es cuando están aceptando compartir las cosas mundanas que ellos viven. Entonces yo puedo ser un amigo como Jesús era, en el sentido de compartir lo bueno que yo tengo, pero no recibir lo malo que ellos tienen. Para eso se necesita mucha sabiduría. Ahora, en Génesis 5, hay un comentario en las Biblias con espíritu de profecía cuando habla de Enoch. Te los leo enseguida. Dice acá, Génesis 5, 22 al 24, el párrafo número, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Miren, ahí está. Los que tienen Biblia con el espíritu de profecía, no sé si la están viendo ahí. ¿Ya? ¿A dónde está subrayado con rojo? Okay. Miren, dice, él, Enoch, no moraba con los impíos, ¿ya? No se estableció en Sodoma pensando salvar a Sodoma, porque algunos dicen, no, yo para poder salvar a la gente está en el mundo, que el pensamiento ese tan recurrente que tú estás citando muy apropiadamente, Bernardito. No se estableció en Sodoma pensando salvar a Sodoma. Se ubicó junto con su familia donde la atmósfera fuera lo más pura posible. Ah, me voy a vivir al campo entonces. No, no necesariamente. Pero trate de no vivir en un lugar donde sus hijos estén recibiendo, por ejemplo, la influencia del mundo. Hay un hombrecito que yo realmente, no sé, lo encuentro especial. Es muy pobre, es cuidador de autos, pero me llama la atención porque en una oportunidad me dijo porque él es dado al alcohol y su familia, sobre todo su esposa, una alcohólica ya casi sin vuelta. Y yo le dije, pero pucha, tienes que tener cuidado, tú sabes que tú te haces mal y todo, sí, es que suenan. ¿Sabe qué? Me dice, hermana, me dice, estas son la mala influencia, pero ¿por qué no le pide usted a Jesús? Pues para que me ayude a salir de ese lugar, porque yo mientras esté en ese lugar, ¿me entiende? Usted me dice, yo, por las amistades que lo invitan a uno y todo, yo no voy a poder dejar, es muy difícil. Él, un mundano, se daba cuenta de eso, de la influencia que el mundo tenía hacia él. Entonces, si usted está en un barrio donde no tiene problema, no hay problema. Pero si usted está en un barrio donde abundan los niños chicos y le invitan a sus niños a jugar, a lo mejor no es el mejor lugar para vivir para sus niños. Entonces, a eso se refiere. No es que vamos a tener que irnos al campo y mientras más lejos mejor. No necesariamente. No necesariamente. Ahora dice, se ubicó junto con su familia, en ese tiempo había mucho espacio, había mucho campo, mucha tierra, no es igual que ahora que la tierra no queda en un lugarcito donde vivir, que comprarlo a alto precio encima. Se ubicó junto con su familia donde la atmósfera fuera lo más pura posible. De ese lugar, a veces iba a los habitantes del mundo con su mensaje recibido de Dios. Le era penosa cada visita que hacía al mundo. O sea, vivía en el mismo mundo de los otros. Si estamos pensando en el mundo como el mismo planeta, el planeta Tierra, pero no vivía en el mismo mundo de la cultura del mundo. Por eso que dice, le era penosa cada visita que hacía al mundo. Veía y entendía algo de la lepra del pecado. Después, ya, alguien me está mandando el texto. Mateo 21, 28 me dice acá Rodrigo la parábola de los dos hijos. Ya, ahí está. Ahora dice, después que era penosa cada visita que hacía al mundo, veía y entendía algo de la lepra del pecado. Después de proclamar su mensaje, siempre llevaba de vuelta consigo hasta su lugar de retiro a los que habían recibido una amonestación. ¿Se fijan? Encontraba en el mundo personas que sinceramente se interesaban en las cosas de Dios y las llevaba. Dice que siempre encontraba a alguien que llevar de vuelta a donde él estaba, a su atmósfera. Algunos de ellos
llegaron a ser vencedores y murieron antes de que viniera el diluvio. Pero muchos habían vivido por tanto tiempo rodeados por la corruptora influencia del pecado que no podían soportar la rectitud. Usted puede trabajar en una oficina y tiene que trabajar donde tiene al lado, por todos los lados, gente mundana. Pero usted no necesita estar en el mundo. ¿A qué me refiero? Si ellos están contando chistes, usted no tiene para qué acercarse a ellos y escuchar los chistes. Si lo llaman y le dicen, oye, mira, ¿qué te parece? Ja, ja, ja. Usted puede dar con seriedad su opinión cristiana. Y si no les gusta, dígaselo usted de la mejor manera. Pero si no les gusta, mala suerte. Esto es lo que yo creo. Y no pida disculpas, porque nadie se disculpa por llevar el evangelio. Pero, si no le preguntan su opinión, viva una vida santa. Y cuando vea que alguien tiene algún problema, trate de auxiliarlo hablándole de la fe que usted tiene. Y así usted va a ser amigo y no amigo. Porque va a ser amigo en el sentido que esa persona siempre que tenga un problema lo va a buscar. Lo va a buscar porque necesita el apoyo de un cristiano. Y algún día, tal vez como Enoc, va a irse con usted. Pero no ser amigo en el sentido de compartir su chiste, reírse de lo que ellos se ríen. A usted, como alguien me contaba, le regalan una botellita de vino. Cuidado con eso. No, es que para que no se sienta mal la voy a llevar, pero después no la voy a tomar. No, porque ellos van a pensar que usted sí se la va a tomar. Y el testimonio también es importante. Entonces, no sabes cuánto te lo agradezco, amigo, te lo agradezco en el alma. Pero yo no tomo, desafortunadamente. Hay que hacerlo así. ¿Ya? Hay consejos de eso. Dice que, por ejemplo, los colportores, cuando se les ofrezca en una casa el té o el café, ellos deben decir que no y explicar las razones por las cuales ellos no toman ni té ni café, para que tengan un ejemplo. No sé si por ahí más o menos queda claro que nosotros podemos ser amigos en cierto sentido del mundo, por cuanto les estamos llevando las cosas de Dios y queremos su bien, pero no podemos unirnos en amistad a ellos, que es distinto, que es participar de las cosas que participan y unirnos al espíritu que ellos tienen. No sé si por ahí queda más o menos respondida la pregunta. Acuérdense, de paso, cómo Jesús le llamó a Judas cuando llegó al monte. ¿Se acuerdan cuando fue a entregar al Señor? ¿Cómo le dijo el Señor? Amigo, ¿a qué vienes? ¿Era amigo? No, pero era una forma de hacerlo reflexionar. Tú te dices mi amigo, pero no, eres mi amigo, mira lo que estás haciendo. ¿Fija? Y Jesús no pecó cuando le dijo amigo, ¿ya? Porque lo estaba tratando de hacer pensar. Entonces tenemos que tener un pensamiento amplio para ver estas cosas y entenderlas. Ahora, no sé si ahí quedó bien o necesita otra explicación. Si necesita más explicación, Bernardita me dices. Si alguien más quiere preguntar otra cosa o sobre lo mismo. No hay de qué, Bernardita, qué bueno. Me alegro, me alegro. Claro, muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar alguna cosa? ¿Alguien más? No, ya. Entonces, la parábola de Mateo 21-28, me dice Rodrigo Estrada, muchas gracias, que es ahí donde está la parábola de los dos hijos. Y yo se la voy a buscar después porque no sé si, no creo que esté aquí la cita, me parece que está en otra parte, pero voy a buscar, sí que está la cita esa de la blasfemia, que creo que no está aquí. Pero 21-28. Ah, sí está, miren. Gracias, Rodrigo. Miren, en la Biblia con Espíritu de Profecía, ahí, en el comentario de Mateo 21-28 al 31, que también puede estar en el comentario bíblico adventista, en los comentarios de Ellen White, como les dije atrás, del tomo 5, que es de donde está Mateo. Dice, Cristo no condenó al primer hijo por no haber obedecido la orden, pero al mismo tiempo tampoco lo alabó. Los que proceden como el hijo que respondió no quiero, no merecen ser alabados por proceder de esa manera. La franqueza desvergonzada no se debe alabar como si fuera una virtud. Esa sinceridad de carácter, santificada por la verdad y la santidad, permitirá que se dé un valiente testimonio a favor de Cristo. Pero cuando la utiliza el pecador, es insultante y desafiante y está próxima a la blasfemia. ¿Fijan? La diferencia entre ser franco para proclamar el mensaje y ser franco para negarse a las cosas, los requerimientos de Dios. Ahora, el hecho de que un hombre no sea hipócrita no lo hace menos pecador. Yo no soy hipócrita, tengo 3 mujeres. No como los cristianos esos que yo veo que anda con 2 mujeres y no dice nada y se pasa por cristiano. No, aquí dice, el hecho de que un hombre no sea hipócrita no lo hace menos pecador. Cuando las exhortaciones del Espíritu Santo llegan al corazón, nuestra única
seguridad radica en que les demos respuesta sin demora. Muy bueno, qué bueno, muchas gracias, Rodrigo. Así quedamos al tiro clarito. Y agrega algo que no sé si... Bueno, leo esto último, ya con esto, la ultimita, como dicen los chiquillos. Mire, dice el párrafo siguiente: todos los que desean practicar las enseñanzas de Cristo debieran estudiar la historia de Israel tal como es presentada en esta parábola. La viña representa a la iglesia, los dos hijos son dos clases de hombres y mujeres que hay en el mundo. El Señor llama a cada miembro de su iglesia para que trabaje en su viña, en el mundo. Debemos comprender nuestra relación con Cristo. Cristo debe habitar en nuestro corazón para que podamos mantener ante nosotros principios puros, motivos elevados y rectitud moral. Nuestra obra no consiste únicamente en prometer, sino en hacer. La honradez y la integridad deben unirse estrechamente con Dios para que la honradez y la integridad deben unirnos estrechamente con Dios para que cumplamos con su palabra al pie de la letra. Que los que escuchan el mensaje que Dios envía hoy estén alerta para que no sigan el ejemplo de los judíos, que se ensalzaron a sí mismos. Dios no tiene el propósito de eliminar de nuestro camino todo lo que produzca interrogantes o dudas en cuanto a la obra de sus siervos. ¿Se fijan? O sea, a veces algunas cosas no vamos a entender cómo hacen otros, pero no nos va a responder Dios todo eso. Él provee, y de sus siervos, de los que dirigen, digamos, Él provee base para que haya fe suficiente para convencer la mente sencilla y sincera. Pero una evidencia mayor que esta nunca podría cambiar la íntima determinación de resistir la luz. O sea, yo no puedo decir, no, yo no voy a pertenecer a esa religión porque los pastores son, aquí ya mejor me voy de la iglesia, porque para estar en la iglesia con eso, mire, si yo conozco el anciano de la iglesia aquí, el otro pastor allá, el otro allá. No, hermano. Acá dice clarito que el que es sincero verdaderamente, decía aquí al final, decía, él provee base para que haya fe suficiente. ¿Para qué? Para convencer la mente sencilla y sincera. Pero una evidencia mayor que esta nunca podría cambiar la íntima determinación de resistir la luz. La verdad es que las personas buscan una excusa para no seguir la luz. Y muchas veces esa excusa es que el pastor acá, el otro pastor allá, el hermano aquí, el hermano allá. ¿Se fijan? Entonces, a ese tipo de actitudes se está refiriendo aquí. Es muy importante que tengamos presente, entonces, que nosotros vamos a ser juzgados a la luz de la ley de Dios. Y si cumplimos o no el pacto que tenemos con Dios, porque Él lo hizo con nosotros. Y en eso se sintetiza todo. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta o alguna cosa? Si no, para ya cerrar la presentación. Creo que ya hemos avanzado bastante en el tiempo. Así es que vamos a dejar hasta aquí nomás por ahora. Vamos a tener la última oración. ¿Alguien quiere tener la última oración, por favor? ¿Por nosotros? ¿Alguien que no haya orado antes? Para que no seamos siempre lo mismo. ¿Ya? Suyita, ¿estás ahí? ¿Suyay? Sí, tía. ¿Puedes tener la última oración, por favor? Ya. Ya. Oremos. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, y gracias por este sábado que nos das. Le quiero agradecer porque usted le da entendimiento a la tía Yaque, Señor, y nos explica todas estas cosas que son tan importantes, Señor. Ayúdenos a entender, a que podamos atesorar todas estas cosas en nuestro corazón, que estemos alerta y no estemos dormidos, Señor, que podamos tener más comunión con usted, Señor, y que todas estas cosas que hemos aprendido y que podamos aplicarlas a nuestra vida. Acompáñenos, Señor, que usted responda todas las peticiones de nuestros corazones, Señor, si es su voluntad, que acompañe a cada hermano que está aquí, Señor, y que guarde toda su familia. En el nombre de Jesús, amén. 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 Y que el Señor los bendiga. Que tengan una linda semana. ¿Ya? Chao a todos. Chao, gracias. No hay de qué. Chao.